Vamos a continuar con los ejercicios de matemáticas relacionados a la tangente, el seno y el coseno. Vamos a hacer ejercicios prácticos. Entonces, en este primer ejercicio nos dice que encuentre la medida del triángulo ABC dado. Y hay una clave, cuando nos menciona que sea M menor que A, no quiere decir menor que, sino que estamos hablando de M como medida del ángulo A. Eso significa medida del ángulo A. Entonces siempre que miremos este M menor que A, significa medida del ángulo, eso significa esto, y el nombre del ángulo, medida del ángulo A. Pero en este caso solamente nos están dando los catetos. Si se recuerdan, en un triángulo nosotros tenemos varias partes. Entonces, nosotros mencionábamos en el tema anterior que si tenemos, siempre estamos hablando de triángulos rectángulos. Entonces, cuando hablamos de triángulos rectángulos, es un triángulo que tiene un ángulo recto. Este es el ángulo recto del triángulo rectángulo. Ahora bien, cuando mencionábamos esto, decíamos que el triángulo rectángulo tenía varias partes, entre ellas estaba la hipotenusa y teníamos los catetos. Los otros lados eran los catetos. Cateto y otro cateto. Y los catetos recibían un nombre particular, es decir, los diferenciábamos dependiendo de dónde estuviera el ángulo dado. Por ejemplo, si nosotros decimos que aquí está el ángulo y decimos que aquí va a estar el ángulo teta, digamos, que es el más conocido. Entonces, si aquí está el ángulo teta, a este ángulo es el que vamos a tomar como referencia para nombrar los catetos y diferenciarlos. Por ejemplo, si este cateto está a la par del ángulo, se le llama cateto o lado adyacente. Si el cateto está enfrente al ángulo que mencionamos, entonces se le llama cateto opuesto. Cateto opuesto o lado opuesto. Esa es la forma en la que nosotros nombramos los catetos. Ahora bien, aquí en este ejercicio nos están dando las medidas de los catetos. Los catetos A y B. Entonces, nos dice que el cateto B, ustedes saben que este es el lado un poco más grande que este, entonces a este le vamos a nombrar el cateto B, va a ser igual a 8. Y el cateto A va a ser igual a 5. Entonces, nos están pidiendo, si tenemos los dos catetos A y B, ¿qué es lo que nos están pidiendo encontrar? Pues la hipotenusa. No tenemos la hipotenusa, entonces vamos a encontrar la hipotenusa. La hipotenusa es nuestra incógnita, que es el cateto C. Entonces, ese lado C, que es el lado más largo, a este la vamos a encontrar a través del teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a desarrollar el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale C? Pues no lo conocemos. Entonces C va a ser C al cuadrado. Todavía lo colocamos como la incógnita. C al cuadrado, que va a ser igual a la medida de A al cuadrado. A vale 5, entonces es 5 al cuadrado más la medida de B. B vale 8, 8 al cuadrado. Ahora lo podemos desarrollar. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25. 5 por 5, 25. Y 8
al cuadrado. ¿Cuánto es 8 por 8? 8 por 8 es 64. Recuerden que si tienen dudas con lo de las potencias, simplemente multiplicamos en la calculadora. Por ejemplo, 5 al cuadrado, que sé que a algunos se les dificulta, ahí tenemos 25. Y 8 en la tecla de x al cuadrado, igual a 64. A los que ya están más acostumbrados y se familiarizan más con las tablas, pues de un solo, más práctico. Por eso les dije que es importante que manejen las tablas al 100. Entonces, c al cuadrado va a ser igual a 25 más 64. Haremos en la calculadora 25 más 64. Esto es igual a 89. Entonces, esto es igual a 89. Ahora bien, como nosotros queremos despejar el valor de c, y si se fijan tiene un valor elevado al cuadrado, entonces nosotros vamos a hacer una operación que consiste en pasar esta potencia al otro lado del igual como su operación contraria, que en este caso sería una raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 89. Vamos a ver en la calculadora cuánto es la raíz cuadrada de 89. Raíz cuadrada de 89 va a ser igual a 9.43 y continúa. Ahora bien, nosotros lo podemos dejar así y es una respuesta válida, o lo podemos expresar como decimales y tratamos de aproximarlo. Entonces aquí nos va a quedar en raíz de 89 era 9.4339. Entonces este 3 pasaría a 4, pero no afectaría al siguiente. Entonces nos quedaría aproximadamente en 9.43. 9.43. Y aquí no sería un signo igual, sino que sería un signo de aproximación, que sería este. Aproximadamente 9.43. Con ese tenemos el primer ejercicio.